Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la resolución de sus problemas de volumetría y gravimetría? Ayer califiqué como 6 y me di cuenta que algunos de sus compañeros ya no están. Tengo 4 personas dadas de baja. Los revisé por lista institucional y entonces, pues obviamente hay gente que va a entregar solita, ¿no? No va a entregar en pareja, sino solamente una persona. Afortunadamente no me tocó las 2 parejas, ¿no? Van a estar todos los problemas resueltos. Arrieta me acaba de mandar un correo y me dice que no está incluido. ¿Alguien sabe quién es Arrieta? Sí, profesora, es mi compañero con el que hice el problema. ¿Quién eres? Yo, Alejandro Retana. ¿Alejandro qué? Retana, ¿Retana? sí. Retana. ¿Ustedes qué son, jóvenes? La tomamos selectiva, profesora. Sí, pero ¿son qué? ¿Petroleros, geólogos? Él es geofísico y yo soy topógrafo. Muy bien. Dile, por favor, que si me puede volver a enviar su correo institucional para incluirlo, porque ¿qué crees? Que ni lo tengo en mi lista ni tampoco en la institucional. Yo creo que tengo que actualizar su nombre. ¿Arrieta, qué es apellida? Francisco Arrieta, pero no me sé su otro apellido, profesora, la verdad. Ok, entonces espero que me envíe su correo, por favor. Gracias por Sí, yo comentar. le digo, gracias, profesora. Bien, entonces, miren, el día de hoy vamos a aperturar el tema. Vamos a platicar un poquito de lo que son el 1.3, que ya estamos en la parte, pues ya casi final de la primera unidad, que corresponde a lo que es el primer parcial. Entonces, nada más tenemos el 1.4 y terminamos. Esta semana vamos a ver características y estructuración de las partículas minerales. En esta parte, jóvenes, ustedes ya me entregaron resúmenes, cuadros resumen, me entregaron dibujos, me entregaron cálculos, incluso de esas 4 muestras que hicieron, y se dieron cuenta que las características de las partículas minerales que conforman los suelos, pues no están tan sencillas, ¿verdad? Siempre es importante tener el ojo observador y explicativo de por qué son así, por qué nos cuesta un poquito de trabajo, aunque estemos intuyendo esas características, nos cuesta un poquito de trabajo decir, pues son duras, las siento suaves, son cafés, son verdes grisáceas, de tal manera que como que dudamos que nuestros sentidos nos estén diciendo cómo son esas partículas. Pero bueno, para este caso nosotros tenemos una excelente carrera en la cual poco a poco vamos a ir pensando dónde se originan esas partículas. Aunque no estemos teniendo un microscopio electrónico de barrido en campo, siempre vamos a tener en nuestra mente de dónde vino, quién la produjo, a cuántos grados se originó esa partícula o esos minerales que estamos viendo como brillosos, o ese cuarzo cristalino, o por qué uno es lechoso y el otro brilla, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros como geólogos entraríamos a describir esos minerales y sus características. Mecánicamente hablando, sus características de las partículas pues tienen ciertos esfuerzos dentro de ellas. ¿Y por qué se relaciona o es más importante los esfuerzos? Porque civilmente tienen una función.
la cual es sostener, es edificar, es mantener durante el tiempo. Entonces es por eso que a las partículas, a cada una de esos minerales, se les estudia de acuerdo a su capacidad de resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se vayan a romper, que no se vayan a vencer, que con la temperatura o con ponerles agua no se vayan a volver floculentas o se vayan a hacer como aguadas. Ajá. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tendríamos que estar pensando dónde está la partícula. ¿Está en la roca madre? ¿Se intemperizó y está por soltar a la roca madre? ¿Está por transportarse porque ya se rompió la roca y ahora ya no es una roca, es una partícula y se va a ir transportando hasta donde tenga que llegar? ¿Y cuáles son esos minerales que se lleva, verdad? ¿Cuáles son los minerales que forman a la roca madre? ¿Y cuáles son esos minerales que se lleva con ella? ¿Y a qué suelos va a pertenecer? Acuérdense que estamos en mecánica de suelos y nuestra mente tiene que estar en función a dónde están esos depósitos de suelo. Bueno, pues en las partes topográficas más bajas, en algunas partes donde el suelo es autóctono o es in situ, pues ahí se queda donde está la roca madre, ¿verdad? No nos cuesta tanto trabajo pensar, bueno, pues de qué está constituida. ¿Alguno de ustedes me quiere decir cuáles son esos minerales que duran en el tiempo, que son estables en el tiempo geológico y por el cual están constituidas más del 70% de las rocas de nuestro planeta? ¿Los silicatos, maestra? Muy bien. Y esos silicatos generalmente están incluidos en los cuarzos, ¿verdad? Y son los más estables. ¿Por qué qué es estable? Pues es esa parte donde a pesar de la temperatura, del impacto mecánico, de las fuerzas que lleguen a actuar en contra de él, pues él se va a mantener durante el tiempo, de tal forma que nace cuarzo y morirá cuarzo, ¿verdad? No se va modificando en su trayecto por la tierra. Entonces, como bien su compañera lo dijo, en esta parte de que estamos visualizando el cuarzo, ¿cuál de los suelos es el que contiene más cuarzo? El arenoso, ¿no? Yo diría. Sí, es el arenoso, efectivamente, ¿no? De tal forma que las arenas sílicas son las que utilizan para hacer los cristales, por ejemplo, ¿no? O los vidrios de nuestras casas, o esos de nuestros autos, de nuestras pantallas, de nuestras lámparas. Entonces, pues tiene una alta resistencia, de tal manera que lo pueden integrar de diferentes formas a la industria para poder hacer uso de él. Otro elemento también son los feldespatos. Dentro de las arcillas, que son las más problemáticas para nuestros suelos, ¿qué elementos tienen, jóvenes? Ya hicieron un cuadro resumen, vayan a su libreta, chéquenlo, a su trabajo que entregaron. ¿Cuáles son los elementos que conforman a las arcillas o los minerales? ¿Alguien se acuerda? Estaban las caolinitas, Ajá. pero no me acuerdo de qué estaban constituidas. Las silitas y otras, pero no me acuerdo. Morillonitas, ¿verdad? Y entonces en algún momento alguno de ustedes las dibujó y estaban como unas laminillas, eran unas laminillas, de tal manera que si nosotros las comprimimos y les aplicamos fuerza, pues eran las que más se comprimían, porque al tener la condición química horizontal o laminar, pues una lámina encima de otra, imagínense la dimensión, pues lograba ser altamente compresible y su volumen tendría que reducirse al máximo. Pero en cambio en una arena, pues son todas esféricas y por más que las estemos aplastando y aparte de cuarzo, pues sería muy difícil hacer la compactación o tendría un límite. Ajá. Entonces, desde este punto de vista de nuestro pensar y de nuestro hacer como geólogos, tendríamos que estar pensando qué origen tiene.
esas arcillas. Son de origen volcánico, son de origen químico, son de origen anhidrítico por el medio de evaporación, como decía su compañera, la caolinita. Bueno, pues esa no se encuentra en donde quiera, ¿verdad? Hay lugares específicos donde buscar una caolinita. O hay lugares específicos donde buscar ¿cuál sigue de la arcilla? A los limos. Ajá, a los limos, ¿dónde los vamos a buscar? Es que necesitamos un abrasivo para un auto, un abrasivo para hacer algún trabajo de devastación de otra roca o un esmerilado de un vidrio. Pues ¿en dónde buscamos esos limos que son altamente devastadores? Pues, por ejemplo, en algún medio volcánico, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando fue ¿cómo se llama? La explosión del Popocatépetl por ahí del 97, 93, por ahí, porque hubo varias erupciones, estaba muy activo por ahí en los 90s, sus cenizas llegaron hasta la Esia Ticomán, ¿no? Después de 24 horas ya teníamos en nuestras azoteas 2 centímetros de grosor, ¿no? De solamente esas partículas limosas. Y recuerdo que en el radio nos decían que pues que las barriéramos, ¿no? O que fuera así como con agua para ir limpiando nuestras casas, nuestras ventanas, y que ni siquiera se nos fuera a ocurrir, pues limpiar el auto en seco, ¿no? Ni las ventanas en seco, porque ¿qué creen que pasaría? Pues se hace como un lodo, ¿no? Si son altamente abrasivas, imagínense si nosotros nos empezamos a quitar y a pulir ahí sobre una ventana, sobre una superficie con pintura, pues las estaríamos puliendo, ¿verdad? Es altamente abrasiva. Entonces, cada una de las partículas, de acuerdo a su origen, tienen cierta función en la naturaleza y tienen cierta resistencia. Entonces, ¿quién me está contestando? Perdón, oigo nada más una chica que contesta. Hernández Aparicio. Gracias, Aparicio. Entonces, tendríamos que pensar unas 10 características, ¿verdad? Entonces, Aparicio, una característica o una propiedad, ¿cuál sería? Vamos a investigar 10. ¿Cuál sería la primera? ¿De las arcillas, perdón? No, de todos los suelos. ¿Cuál se te ocurre que fuera una propiedad a investigar? La porosidad, ¿no, profesora? La porosidad puede ser. ¿Quién eres? Estrada Figueroa. Estrada, gracias, Estrada. La porosidad. La textura A ver, también. permítame. Estrada, ¿qué es porosidad? La porosidad se refiere al volumen de vacíos inmerso en un volumen total de alguna muestra. O en este caso, ¡Wow! ¡Qué técnico! Muy bien, le sirvió mucho las relaciones volumétricas. Muy bien, lo dijo muy bonito, dijo la fórmula además. Muy bien, Estrada. Entonces, esa característica de la porosidad se puede investigar, ¿no? ¿Cuál es la porosidad de las arcillas, de los limos, de las gravas y de las arenas? Todos tienen diferente porosidad. Híjole, ya me cayó la maldición de se compran colchones. ¿Quién era la otra que iba a participar? Perdón, su nombre, por favor. Yo, maestra Sara, me había preguntado otra característica, pues sería la textura, que es el tamaño del grano. La granulometría. Bien, ¿quién más, jóvenes? ¿Qué otra? Vayan apuntándolas, ¿eh? Esto es para todos. Profesora, Sí, ¿podría entrar relacionado con la porosidad, la humedad? claro que sí, claro que sí. Acuérdense que la capacidad volumétrica está relacionada con los vacíos, como bien nos decía Estrada. Entonces, si en esos vacíos están solos, pues va a ser una porosidad. Pero si están llenos, pues tendría que ser de agua o un gas o
o si hay alguna contaminación, pues de algún contaminante. Entonces, ¿cuáles llevamos? Llevamos porosidad. ¿Qué más llevamos? Humedad y textura. Granulometría, textura. ¿Cuál otra comentaron? Humedad o contenido de humedad. No le escuché, joven. Esfericidad. Sí, ahí hay dos características importantes. Una es compacidad, con C, y se refiere al acomodo de los granos. Ajá, que su compañero lo menciona como ¿qué? Esfericidad. Ajá, o sea, es el tamaño de las partículas, qué tan perfectas son y cómo están acomodadas. Entonces hay que buscar esos términos, compacidad o esfericidad. ¿Qué otra? Disculpe, profesora, una duda. Sí. Hablando de esto de esfericidad, ¿podríamos decir que hablamos del empaquetamiento o ese ya es otro término? Sí se relaciona, porque sería, no sé si llegaron a ver la imagen como de una pirámide de arenas y otra que ya le habían aplicado las fuerzas y esas esferas como que se acomodaban y se hacían como más compactas, pero era por el arreglo. Entonces tu compañero nos está diciendo que la capacidad de esfericidad de las partículas. Imagínense que tengamos partículas esféricas, pero entre ellas tengamos gravas casi del mismo tamaño, pero no tan perfectas. Entonces tendrían ¿cómo se podría decir? Como roturas en las partes que tendrían que ser como una esfera o en el límite. Entonces, esas imperfecciones se van acomodando dentro de las esferas de tal manera que van haciendo más chiquitos los espacios. Entonces, la compacidad tiene que ser más baja, ajá, o es como más acomodada. No sé si con esto me explico. Sí, profesora, gracias. Sí, entonces, a medida de que nosotros tengamos diferentes tipos de materiales, imagínense que tenemos un vaso del tamaño que ustedes quieran, y les ponemos canicas, luego le ponemos rocas, así como imperfectas, de diferentes tamaños, y las empezamos a sangolotear, y ya que están medio acomodadas, les ponemos arena. ¿Qué creen que pase? ¿Cómo es su volumetría? ¿Cómo es su acomodo? Son 3 tamaños diferentes, son 3 texturas diferentes, son 3 compacidades o esfericidades diferentes. Entonces, a medida que yo los voy acomodando, los voy compactando, ¿qué pasa con esa mezcla? ¿Cómo se imaginan que está acomodado? ¿Cómo se imaginan que está la relación de vacíos ahí? ¿Qué sucede? Pues los granos más chiquitos quedarían entre los más grandes, perdón. Entre los espacios que dejan los grandes, ¿verdad? Entonces, de tal forma que cuando nosotros hacemos una mezcla de cemento y le ponen grava y le ponen arena y luego aparte el cemento, pues están haciendo una mezcolanza perfecta para que aquello quede súper bien compacto, heterogéneo, entre comillas, porque pues no es heterogéneo, pero ya que seca, queda como anisotrópico el sistema. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Pues que logró una estabilidad. De tal manera que si nosotros tenemos solamente un suelo arenoso y le ponemos agua, pues aquello se vuelve una arena movediza, ¿verdad? Igual que en los limos. Igual en las arcillas, si tenemos arcillas 100%, recuerden que son altamente expandibles. Entonces rápidamente va a absorber el agua, pero aquello se va a volver un caos. Incluso alguien por ahí manejó en alguno de sus ensayos que era un medio acuático, era un medio, utilizó una palabra técnica
que era así como entre líquido y entre plástico. Ajá. Entonces, esas capacidades de esos suelos jóvenes son como más estables o son como más perfectas a medida que se va investigando esas propiedades y se van mezclando entre ellos. Obviamente los cementos, pues al tener la capacidad o la granulometría de una arcilla, finalmente no es una arcilla, es un producto de la caliza. La caliza tiene un elemento que se llama puzolana y es la que hace que se unan estas partículas con las otras gravimetrías o con las otras texturas. Ajá, entonces, aquí sí tendríamos que empezar a conocer como geólogos, pues, cuáles son las partículas de los suelos industriales o de los materiales industriales o de los materiales de construcción, ya que estamos en el ámbito civil, ¿verdad? Entonces, por ahí algunos de sus compañeros ya en sus últimos proyectos terminales les importa mucho, ¿no? Esta forma en que están estructuradas las texturas en los materiales de construcción, de tal forma que han buscado incluso en las empresas cementeras la forma de hacer un análisis granulométrico y de textura y de propiedades y características de estos tipos de rocas, las cuales son la fuente principal de producción de estos materiales, como el yeso, el cemento, los materiales de impermeabilización, que actualmente pues son como más plásticos, más poliméricos. Sin embargo, no deja de haber la participación natural de suelos y de rocas, ¿no? Entonces, es importante desde el punto de vista mecánico, como geológico, como industrial. Ajá. Entonces, nos quedamos en porosidad, granulometría, textura, humedad, compacidad o esfericidad. ¿Y qué otra, jóvenes? ¿Podría ser el color, profesora? Sí, sí puede ser el color. ¿Por qué? Porque mientras más oscuros significa que tienen más material orgánico. Así es, y no son aplicables para la construcción. Por ahí en algún ensayo estuve leyendo que efectivamente, las conclusiones me ponía, los materiales orgánicos no son aptos para la construcción. Perfectísimo. Ajá. Entonces, acuérdense que cada actividad tiene un sentido, tiene una forma de ser. Entonces, yo agradezco mucho cuando me ponen sus conclusiones, porque entonces digo, ay, bien, ¿no? Cumplieron el objetivo. O empezaron a leer con un objetivo. Hicieron su práctica con un objetivo. Realizaron una actividad con un objetivo. O sea, eso me da a entender que cuando inician a hacer un trabajo van con esa idea de dejarle saber a la maestra qué fue lo que les pareció, qué fue lo que no entendieron, qué fue las dudas que tuvieron o qué fue lo que no checó porque hubo una mala instrucción. Ajá. Entonces, siempre que hay una conclusión, es casi perfecto para mí. El color, recordemos, que no todos los suelos son iguales, ¿verdad? Si encontramos un suelo amarillento o huevo, pues, y estamos en una zona volcánica, pues a lo mejor es parte del azufre que está manteniéndose ahí con ese calor, ¿no? Entonces, no tan fácilmente encontramos un suelo amarillo huevo en todos los lugares, ¿no? Entonces, sí es importante entender que, por ejemplo, los suelos rojizos, generalmente los encontramos en las zonas mineras, ¿no? Donde están haciendo una extracción de hierro, ajá, de esos minerales metálicos que finalmente cuando se trituran y se hace todo el procesamiento para hacer estas varillas y hacer laminados y hacer todos estos productos de acero, pues dejan un impacto en la naturaleza, ¿verdad? De tal forma que por medio de imágenes satelitales y por medio de filtros y por medio de detectores de metal en esas zonas, podemos visualizar y hacer una caracterización del lugar, ¿no? Incluso por el propio color, como dice su compañera. Entonces, sí es muy importante. Si nosotros vemos imágenes satelitales con diferentes filtros, los colores precisamente son los que nos van a decir incluso los tipos de elementos que hay ahí en la corteza terrestre, ¿no? Iniciando también con
con los vegetales, no nada más del suelo y la superficie terrestre, sino también vegetales, de tal manera que los gobiernos de esta forma pueden detectar los plantíos de marihuana, ¿no? Porque poniendo ciertos filtros detectan inmediatamente dónde están estos plantíos. ¿Qué otra propiedad podríamos estar platicando, jóvenes? Profesora, ¿ya se mencionó la plasticidad? No, gracias. Claro que va a ser única y exclusiva de ¿quiénes? Las arcillas. De las arcillas, o de los mixtos, ¿verdad? De algún otro suelo que contenga algo de arcilla. Muy bien. A ver, me faltan 2, 4, 6, 7, me faltan 3, jóvenes. El peso volumétrico. El peso, ay, qué bueno que mencionan el peso volumétrico. A ver, ya que hicieron práctica, ya que hicieron cálculos, ya que hicieron 4 muestras, ya que hicieron, pues ya, nada más esas 4 cosas han hecho. ¿En qué rangos varía el peso volumétrico de los suelos, jóvenes? ¿Algún resultado que les haya dado? Es muy importante el que nuestras mentes mantengamos esos valores. Ajá. Ahora que ya se hicieron los cálculos y que empezaron a ver videos y que estuvieron checando otros problemas similares a los de ustedes para poder entregar su resolución de problema, si se dan cuenta, en su primer cálculo de las botellas, pues les salían relaciones de vacíos de 30, ¿no? De 14, de 120, por ahí alguien me reportó 300 de relación de vacíos, ¿no? Obviamente, si la muestra no representaba la cantidad, si no se prestó para nada la botella que lo contenía, y finalmente, pues tuvimos muy pocos datos, pues iban a salir valores, pues, estratosféricos, ¿verdad? Pero generalmente la relación de vacíos, pues no pasa de 1. Ajá. Entonces, si ustedes comparan sus resultados de su problema en forma que entregaron este fin de semana y comparan sus resultados que hicieron con sus botellas sin ningún procedimiento y sin ningún planteamiento formal del ejercicio, pues están totalmente disparados unos de otros. Hay otros que los felicito, los felicito porque realmente hicieron un excelente forma o procedimiento de querer llevar las cosas, ¿no? Y se les prestó la muestra también. Entonces, entregaron resultados que a mí me sorprendieron. Dije, wow, o sea, en serio entregaron las capacidades volumétricas de las muestras, ¿no? Entonces, sí, realmente fue un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, el peso volumétrico, jóvenes, puede ir desde 0.5 hasta 1.9. Por ahí algunos suelos nos han resultado en 3, pero finalmente siempre hay un error, ¿no? Pero no pasa de 1.9, 2.4, ya cuando están así como que, pues muy, con elementos muy pesados de la naturaleza, ¿no? Pero no pasa de eso el peso volumétrico. Entonces, sí es importante el peso volumétrico. A lo mejor en los suelos no varía tanto, nada más con que echemos el ojo en el laboratorio y veamos que no pasa de 3 o de 2.5, pues ya sabemos que hay un peso volumétrico correcto, ¿no? Pero eso con el tiempo lo vamos a ir manejando. El contenido de humedad igual, pues ya sabemos que el máximo pues es para las arenas y es 40, ¿no? Ya cuando se sale de 200, 800%, pues tendría que ser una arcilla. Entonces, poco a poco vamos a ir manejando esos valores. Bien, ¿qué otro, jóvenes? ¿El grado de saturación del aire o del agua?
Grado de saturación. ¿Cuál otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta uno. Permeabilidad. ¿Cuál? No escuché. No escuché, chica. ¿Alguien escuchó a su compañera? Es que yo estaba hablando cuando hablamos como igual. ¿Dijo permeabilidad? Tampoco lo escuché, profesor. No se escuchó bien, profe. Bien, entonces vamos a... Perdón, creo que le está fallando el audio, jóvenes. Si lo ponen en el chat mejor. Bien, entonces la otra podría ser permeabilidad, podría ser resistencia al esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante son fuerzas que entran de manera vertical, como una normal. Podría ser, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, es que es otro tema. Creo que con eso ya completamos las 10. A ver, se los voy a volver a leer. Ajá. Porosidad, granulometría, textura, humedad, compacidad o esfericidad, color, plasticidad, peso volumétrico, grado de saturación, permeabilidad, resistencia al esfuerzo cortante, y si encuentran por ahí otras más, pues es lo que van a hacer. Entonces, fíjense bien, son las 10:40. A las 11 me voy a volver a conectar con ustedes y ustedes ya van a tener un cuadro resumen con estas características de los 4 suelos. Si tienen el origen, pues sería excelente, ¿verdad? Y si no, nada más por suelo y todas estas propiedades. ¿Algún comentario o pregunta? Yo lo podría repetir, no lo entendí. ¿Quién eres? Correa. Correa, a ver, Correa. Tenemos 11 o 12 propiedades que acabamos de definir o que acabamos de pensar cuáles serían esas propiedades de los suelos. ¿Sí las apuntaste? Esas características. Sí. Bien, entonces ahorita me voy a desconectar y van a tener 25 minutos más o menos para que puedan investigar todas estas de los 4 tipos de suelos. Y si encuentran de dónde son esos suelos que están investigando, pues sería casi perfecto, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos estudiando mecánica de suelos, pero finalmente somos geólogos. Entonces tendríamos que pensar, bueno, ¿y estos suelos de dónde vienen con estas características? ¿Sí me expliqué? Sí, profesora. Bien, entonces los veo a las 11:10, ¿de acuerdo? Sí. Bien, gracias. Con más calmita, a que me entreguen cualquier cosa o inventen situaciones. En el caso de Correa, pues ya se le comentó que es del contexto civil y entonces él tiene que ir en búsqueda de otras nuevas fuentes, ¿verdad? Para hacer su actividad. Entonces, como ya se dieron cuenta, pues sí requiere de un poquito de calma, tranquilidad y estar revisando algunos contextos geológicos de origen, cómo se forman las rocas, qué elementos tienen, cuáles son esas degradaciones que va sufriendo y qué tipo de elementos o minerales tiene cada tipo de suelo. Y de acuerdo al origen, ¿verdad? Va a ser muy diferente una arena de mar en el Pacífico que una arena de mar del otro lado del Golfo, ¿no? Tienen orígenes diferentes. Uno tiene origen sedimentario, el otro, bueno, los dos son medio sedimentarios, pero uno es casi una playa reciente, geológicamente hablando, en la cual pues se ha creado o se ha modificado a partir de suelos
recientes también, y la otra pues ya tiene eventos tectónicos, podemos notar incluso bandeamientos en las rocas. Hay playas de California, por ejemplo, que podemos notar incluso algunas rocas que fueron impactadas tectónicamente. Entonces, todos esos elementos forman parte para poder analizar estos tipos de suelo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que finalmente como geólogos debemos de saber la fisiografía del lugar dentro de las 14 zonas fisiográficas de la República Mexicana, saber el origen y saber cuáles son esas columnas estratigráficas que tienen estas grandes montañas o estas grandes planicies o estos grandes desiertos. Ajá. Entonces, ese es el contexto en el cual el geólogo debería de estar investigando para finalmente, como su compañera, fue Karina la que nos compartió los datos de porosidad de medios geohidrológicos. Sí, maestra. Igual ahí la checa por si acaso no sé si me equivoqué, pero ahí les mandé la fuente. Sí, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues es totalmente desde el contexto de las 4 áreas que maneja la ESIA, ¿no? O sea, es petróleo, agua, ¿cuál otra? ¿Cuáles son las áreas que se maneja en la ESIA? Riesgos geológicos y minería. Muy bien. Entonces, dentro de esas 4 áreas, ustedes tienen la apertura para investigar desde esos puntos de vista. Y obviamente, pues el de ingeniería civil, que es el que se está tocando actualmente. El día viernes nos toca la práctica de calibración de matraz. Es una práctica muy sencilla. Se van a tardar ahí sí como 15 o 20 minutos en reportarla. Y ahí se van a dar la oportunidad de mandarme esta información. Si encuentran algo interesante, hagan lo que Karina. Compartan, por favor, en el tablón cuáles fueron sus fuentes de acuerdo al tema de hoy. Y también quiero compartirles rápidamente algo que encontré que les puse también en el tablón. Esperemos que me haya abierto porque mi internet está como un poco lento. Y miren. Entonces, este documento se me hizo muy importante, ya lo tienen ahí, se los puse como explicación de clase. Que básicamente es lo que hemos, hay una página que les puse al principio, esas se tienen que registrar, es de buenas tareas para que puedan ver todo el documento. Entonces, si se quieren registrar para poder entrar al lugar, pues está perfecto, ¿no? Entonces, miren, este es de la Universidad de Oviedo, es como un curso de biología, pero ¿saben qué me encantó de esta presentación? Sus imágenes. Entonces, vamos a verlo con ojos de geólogo. Ya habíamos comentado que la parte orgánica y biológica, pues no tiene como tanto impacto dentro de la ingeniería civil. Aquí nos empiezan a mostrar los horizontes que ya hemos visto en muchos documentos. Las raíces, esto es muy importante porque ha habido proyectos en la ESIA Ticomán donde han hecho estudios sobre la producción de mango y da la casualidad que las raíces de los árboles de mango llegan a medir hasta 30 o 40 metros debajo de la superficie de la corteza. Entonces, imagínense si no es un arraigo tan fuerte como para estabilizar el suelo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos nuestra casa dentro de ese contexto, pues difícilmente se va a caer un árbol en estas condiciones, ¿no? Que está haciendo el sustento del suelo perfectamente. Nosotros sabemos que la reforestación y esta parte orgánica dentro de la superficie terrestre, pues siempre va a ser una garantía de estabilización en nuestros suelos, ¿no? Bueno, entonces aquí nos empieza a enseñar los componentes estructurales o cómo nosotros tendríamos que ver esas partículas en el microscopio. Ajá. Algunos de ustedes ya las dibujaron en sus reportes. Ajá, la floaculenta, columnar, piramidal, laminar, ¿verdad?
Y acá nos muestran cómo se comportan esos granos. Aquí está precisamente la sinuosidad de la que estábamos hablando. Pues es el de en medio, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de gravas, depende de la escala, ahí no tiene escala, pero más o menos es un ejemplo de cómo estaríamos nosotros visualizando a la grava. Y dentro de ella, pues están las partículas, en este caso, pues yo las intuiría como agua y algunas partículas arcillosas. Ah, bueno, aquí nos está diciendo que es materia orgánica, ¿no? Entonces, aquí nos dice también que las partes azules son, ¿qué? No es agua, ¿ya vieron qué es? ¿Sí están viendo la presentación, jóvenes? Sí, Sí, maestra. profesora. Sí, maestra. Ajá, ¿qué es? Son granos de cuarzo con materia orgánica y la otra, ¿qué es? Son laminillas, ¿qué son? ¿Arcillas? Son arcillas. Ajá, entonces vean cuál es el contexto de cómo se van acomodando entre ellas. Era lo que platicábamos precisamente, ¿no? Entonces, entre mayor mezcla haya, pues mejor fundamentado va a estar el suelo. Bueno, ahí es como se relacionan o se idealiza, vean, por medio de modelos se va idealizando cómo se comporta el suelo. Aquí nos explican cuál es la disponibilidad hídrica del suelo. Recordemos que de acuerdo a la porosidad, pues va a ser el contenido de agua, de tal forma que algunos suelos van a conformar parte del sello donde va a estar contenida esa agua. Entonces, en nuestros acuíferos vamos a encontrar aguas y arenas, que diga gravas y arenas, donde está contenida el agua. Ese va a ser el acuífero, va a ser el medio donde va a estar el agua. Pero alguien lo tiene que englobar o lo tiene que sostener o lo tiene que encriptar. ¿Esas quién van a ser? Pues las arcillas o la roca. Ajá. Entonces, cada suelo tiene una función dentro de los recursos. Igual para el petróleo, ¿eh? Bueno, entonces aquí están las propiedades que nos mencionaba su compañero Correa. El tipo de agua que hay, higroscópica, capilar, y todo esto se refiere precisamente a capacidad de campo, punto de marchitez, agua disponible, al medio agronómico. Ajá, eso, pues está bien saberlo, pero no se refiere al ámbito civil. Aquí hay algo de lo que ustedes ya me explicaron en sus resúmenes, ajá, cómo se encuentra la arcilla, cómo se encuentra la materia orgánica, cómo hay una transferencia de iones, cómo se comporta cuando está llena de agua, pues suelta ciertos gases, ¿verdad? Y pues eso es obvio de acuerdo a las relaciones gravimétricas que hemos visto. El pH también es muy importante para el medio agronómico. En nuestro caso no se calcula. Bien, entonces aquí tenemos otra gráfica que cuáles son las plantas o los elementos que se van modificando para el pH, ¿no? Entonces, así como encontramos estas gráficas, podemos encontrar también para mecánica de suelos. Bien, me voy a ir más rápido, si no, no acabamos. Aquí lo más importante es ir haciendo resúmenes de cuál es el origen, para dónde migran los elementos. Vayan haciendo como mapitas, jóvenes, para entender esto de la problemática de la composición de los suelos, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante es saber a nivel global dónde vamos a encontrar ese tipo de suelos. ¿Por qué? ¿Qué composiciones van a tener? ¿Cómo afecta el clima? ¿Cómo afectan las situaciones mecánicas de altura? ¿Cómo afecta la topografía? No se va a comportar igual una roca que un suelo o que una grava, ¿verdad? Aquí está la clasificación de la FAO-UNESCO para agricultura, entonces si se dan cuenta, pues no son nada parecidas a la que nosotros manejamos, ¿no? Que es la SUCS. Bueno, aquí es algo del color, si le quieren echar un vistazo, ahí explican algo de los colores, está muy gráfico para que nos demos cuenta. Bien, se los quería compartir, si lo quieren ver ahí está en el tablón. Esta es la otra parte donde les digo que se pueden registrar
para poder ver el tema de hoy. A ver, ahí en el link entran y aquí les piden que se registren y que creen una cuenta para poder ver el tema. Y si no, lo pueden buscar aparte, no hay ningún problema. Bien, entonces nos vamos a volver a ir al tablón. ¿Algún comentario hasta aquí? No, profesora. Bien. Bien, entonces miren, la actividad del día de hoy, aparte de su información que van a compartir el viernes, pueden trabajarlo como ustedes quieran. Pueden hacerlo en forma de texto, pueden hacerlo por tipo de suelo, con sus fuentes cada uno, pueden implementar dibujos, diagramas, lo que ustedes quieran para el día viernes de lo que se realizó el día de hoy. Y la actividad de evaluación va a ser precisamente que ustedes investiguen un mapa geotécnico de la Ciudad de México. Ese lo pueden descargar, imprimir. Una vez que lo descarguen y lo impriman, van a identificar las 3 grandes zonas geotécnicas de México. Incluso esta actividad la pueden juntar con su investigación. Dentro de esas 3 zonas geotécnicas de México, podemos ir investigando cómo se originaron las gravas, cómo se originó el medio mixto, cómo se originó las arcillas en los medios lacustres y cuáles son sus composiciones. Yo creo que sería hasta más fácil. Y aparte, pues se gana la calificación que hay aquí y aparte entregan la actividad del viernes. Y una vez que ya lo investigaron, identificaron las zonas, pues van a hacer una investigación del origen. Entonces, serían 2 actividades. Esta actividad que son el mapa geotécnico, esto es para entregar máximo el día miércoles, porque vamos a platicar sobre esto, y los otros 4 suelos lo van a subir el día viernes junto con su práctica. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Pregunta? Pero los 4 suelos es la tabla que estamos realizando, ¿verdad? Lo pueden hacer en tabla, lo pueden hacer en resumen, pueden incluirle imágenes, pueden incluirle gráficos, pueden incluirle diagramas, lo que ustedes requieran. Acuérdense que es su conocimiento. ¿Algún comentario más? Bueno, les he estado revisando sus trabajos. En algunos les pongo comentarios. Algunos les pongo felicitaciones. Entonces han estado trabajando en general el grupo muy bien. Los felicito, que tengan excelente semana y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta Gracias, luego, profe. Hasta profesor. luego. Hasta luego.